La lluvia golpeaba con furia contra los cristales de su oficina en el piso 32, pero Ricardo Sandoval apenas la notaba. Estaba demasiado ocupado revisando los informes financieros que mostraban algo inquietante. Sus ganancias aumentaban cada trimestre, pero las quejas anónimas sobre maltrato laboral se multiplicaban como una plaga silenciosa. Esa noche, mientras observaba la ciudad iluminada desde su torre de cristal y acero, una idea perturbadora comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido estaba cimentado sobre el sufrimiento de quienes trabajaban para él? ¿Y si los números en su cuenta bancaria ocultaban una verdad que él se negaba a ver? Si crees en la bondad humana y en las segundas oportunidades, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia, y suscríbete a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ricardo Sandoval había construido su imperio desde cero. A sus 45 años, era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda la costa del país. Había empezado como un simple empleado de limpieza, en un hotel modesto, trabajando turnos dobles, sacrificando años de su vida para escalar cada peldaño de aquella escalera interminable hacia el éxito. Recordaba perfectamente las noches sin dormir, las rodillas adoloridas de tanto arrodillarse a limpiar pisos, las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Pero esos recuerdos se habían vuelto borrosos con el tiempo, difuminados por el brillo del éxito y la comodidad del dinero. Durante los últimos 10 años, desde que su empresa había explotado en crecimiento, Ricardo había estado cada vez más alejado de la operación diaria. Vivía en una mansión en las colinas, conducía autos de lujo, cenaba en restaurantes exclusivos. Sus días transcurrían entre juntas con inversionistas, llamadas con abogados y revisiones de estados financieros. Había contratado gerentes para supervisar cada hotel, y esos gerentes contrataban supervisores, y esos supervisores manejaban al personal. Ricardo apenas conocía los nombres de quienes trabajaban para él. Eran números en una hoja de cálculo, costos laborales que había que optimizar. Pero aquellas cartas anónimas lo habían perturbado más de lo que quería admitir. Una empleada escribió que lloraba en el baño durante sus descansos porque su supervisor la humillaba frente a los huéspedes. Otro empleado contaba que trabajaba enfermo porque pedir un día libre significaba arriesgarse al despido. Una madre soltera describía cómo había rogado por un cambio de turno para asistir a la graduación de su hija, solo para que le dijeran que era reemplazable. Las palabras se clavaban en su conciencia como astillas. ¿Acaso el señor Sandoval sabe lo que sucede aquí abajo? ¿Le importaría si lo supiera? Una madrugada de viernes, incapaz de dormir, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó de su cama king size, caminó hasta su vestidor y apartó sus trajes italianos hechos a medida. Al fondo, en una caja que no había abierto en años, encontró ropa vieja de cuando apenas comenzaba, unos jeans desgastados, una camiseta raída, una sudadera con capucha manchada. Se las probó frente al espejo y apenas se reconoció. Agregó un gorro de lana naranja que había comprado años atrás y dejó de afeitarse durante una semana. Su barba creció desaliñada, su cabello se ensució deliberadamente, y pronto tuvo el aspecto de alguien que la vida había golpeado sin misericordia. Su plan era simple pero arriesgado. Se haría pasar por un indigente que buscaba algún trabajo temporal, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. Visitaría sus propios hoteles sin que nadie supiera quién era realmente, y observaría desde dentro cómo funcionaban las cosas, cómo sus gerentes trataban a los empleados, cómo se sentía estar en el escalón más bajo de su propio imperio. Había desactivado sus redes sociales hacía tiempo por seguridad, y las pocas fotografías suyas en Internet eran de años atrás, cuando lucía completamente diferente. Confiaba en que su transformación física sería suficiente para pasar desapercibido. El lunes por la mañana, Ricardo llegó a la entrada de servicio de su hotel insignia, el Gran Marina, el primero que había adquirido y el que consideraba su mayor orgullo. Tocó la puerta metálica con timidez, ensayando mentalmente su historia. Un hombre corpulento abrió la puerta con brusquedad. Era Mauricio, el supervisor de mantenimiento, aunque Ricardo no lo sabía en ese momento.
El hombre lo miró de arriba a abajo con desprecio evidente, arrugando la nariz como si oliera algo desagradable. Sin siquiera preguntarle qué necesitaba, Mauricio le gritó que se largara, que no daban limosna en esa entrada y que si no se iba llamaría a seguridad. Ricardo sintió cómo la humillación le quemaba las mejillas. Intentó explicar que buscaba trabajo, cualquier cosa, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Mauricio se rió con crueldad y le dijo que un hotel de 5 estrellas no contrataba a vagabundos que probablemente robarían las toallas. Le cerró la puerta en la cara con tanta fuerza que Ricardo dio un paso atrás, sintiendo cómo algo se rompía dentro de él. Se alejó de allí con las manos temblando, no de frío, sino de rabia e impotencia. ¿Así trataban a las personas que solo buscaban una oportunidad? ¿Así era la primera impresión que su hotel daba a quienes más lo necesitaban? Caminó durante horas por las calles, sintiéndose verdaderamente invisible por primera vez en décadas. La gente lo evitaba en las aceras. Madres jalaban a sus hijos lejos de él. Comerciantes lo miraban con sospecha cuando entraba a sus tiendas. El mundo que había construido desde su torre de cristal se veía completamente diferente desde el suelo. Esa noche durmió en un refugio que su propia fundación benéfica financiaba, una ironía que no se le escapó. Compartió un catre delgado en una habitación con otros 20 hombres, escuchando sus historias de trabajos perdidos, familias destrozadas, enfermedades que los habían arruinado. Un hombre mayor llamado Tomás le contó que había trabajado durante 30 años en la construcción hasta que una lesión en la espalda lo dejó incapacitado. Sin seguro médico ni ahorros, había perdido su apartamento en cuestión de meses. Ahora vivía día a día, buscando trabajos temporales que su cuerpo destrozado apenas podía soportar. Al día siguiente, Ricardo intentó en su segundo hotel, el Costa Azul. Esta vez llegó más preparado, con una historia ensayada sobre ser un trabajador eventual con experiencia en limpieza. Una mujer llamada Patricia, supervisora de housekeeping, lo entrevistó en un pasillo de servicio. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos mostraban cierta bondad. Le hizo preguntas básicas sobre su experiencia, aunque Ricardo notó que ella parecía más interesada en evaluar su desesperación que sus habilidades. Patricia finalmente le ofreció un turno de prueba sin paga, limpiando las habitaciones más difíciles que nadie quería tocar. Si lo hacía bien, tal vez podría darle algunos turnos pagados, aunque le advirtió que el salario era mínimo y no había prestaciones. Ricardo aceptó inmediatamente, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. Finalmente tendría la oportunidad de ver su imperio desde el interior. El trabajo comenzó a las 6 de la mañana del día siguiente. Le dieron un uniforme desgastado que olía a cloro y un carrito de limpieza con ruedas que chirriaban. Su primera tarea fue limpiar una suite que había sido dejada en condiciones deplorables por huéspedes irresponsables. Había toallas tiradas por todas partes, manchas misteriosas en la alfombra, restos de comida en las mesas. Ricardo se puso manos a la obra, y en cuestión de minutos, sus rodillas le dolían, su espalda protestaba, sus manos se irritaban con los químicos fuertes. Mientras limpiaba, escuchaba las conversaciones de otros empleados en el pasillo. Una joven llamada Sofía, quien no tendría más de 23 años, lloraba quedamente mientras le contaba a una compañera que su supervisor le había negado el permiso para visitar a su madre enferma en el hospital. Le habían dicho que, si faltaba ese día, no regresara. Otra empleada, Carmen, se quejaba de que llevaba 3 meses pidiendo que repararan el equipo de limpieza defectuoso, pero nadie le hacía caso. Había tenido que comprar productos de limpieza con su propio dinero porque los que les proporcionaban eran insuficientes. Durante el almuerzo, que consistía en 30 minutos que debían tomar en un sótano húmedo y mal iluminado, Ricardo se sentó con un grupo de empleados. Escuchó sus historias con una mezcla de horror y culpa creciente. Un hombre llamado Javier le contó que trabajaba 16 horas al día entre 2 empleos porque el salario del hotel no le alcanzaba para mantener a sus 3 hijos. María, una señora de limpieza con más de 20 años en la empresa, describía cómo su salario apenas había aumentado en la última década, mientras veía cómo los precios de las habitaciones se triplicaban año tras año. Por favor, déjanos un comentario ahora mismo diciéndonos qué piensas de esta historia.
Tu opinión nos importa muchísimo. Lo que más impactó a Ricardo fue la sensación constante de miedo que permeaba cada conversación. Todos los empleados vivían aterrorizados de perder sus trabajos, de cometer el más mínimo error, de quejarse o pedir algo mejor. Los supervisores ejercían su poder con crueldad casual, gritando insultos, amenazando con despidos, humillando públicamente a quienes cometían errores. Ricardo presenció cómo el gerente del hotel, un hombre llamado Gonzalo, que él mismo había contratado años atrás, le gritaba a una empleada joven porque había tardado 5 minutos extra en limpiar una habitación. La llamó incompetente, le dijo que era reemplazable, que había 100 personas esperando por su trabajo. Durante la tercera semana de su experimento encubierto, Ricardo presenció algo que lo destruyó por completo. Había una empleada nueva, una mujer tímida llamada Elena, que claramente estaba aprendiendo todavía. Un día, mientras limpiaba una habitación, accidentalmente rompió una lámpara decorativa cara. El supervisor Mauricio, el mismo hombre que había echado a Ricardo en su primer intento, apareció como un torbellino de furia. Comenzó a gritarle a Elena con tal ferocidad que la mujer se encogió contra la pared, temblando. Le dijo que descontarían la lámpara de su salario, que probablemente le tomaría meses pagarla, que era una idiota torpe que no servía para nada. Ricardo observó desde el pasillo, con los puños apretados, sintiendo cómo la rabia hervía en su interior. Quiso intervenir, revelar su identidad, despedir a Mauricio en ese mismo instante. Pero algo lo detuvo. Necesitaba ver más, entender la profundidad completa del problema antes de actuar. Esa noche, siguió a Elena cuando terminó su turno y la vio sentarse en una parada de autobús, llorando desconsoladamente. Se acercó a ella con cuidado, presentándose como un compañero de trabajo. Elena le contó entre sollozos que era madre soltera de 2 niños, que ese trabajo era su única fuente de ingresos, que ahora no sabría cómo pagar la renta porque gran parte de su salario se iría en pagar esa lámpara que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. En ese momento, algo cambió fundamentalmente dentro de Ricardo Sandoval. No era solo culpa o vergüenza lo que sentía. Era una transformación profunda de su comprensión del mundo. Había pasado tanto tiempo en la cima que había olvidado completamente cómo era estar en el fondo. Había olvidado el miedo constante, la indignidad diaria, la sensación de ser invisible e insignificante. Todas esas cartas anónimas, todos esos informes que había ignorado, cobraban vida ahora con nombres y rostros y lágrimas reales. Durante las siguientes semanas, Ricardo continuó trabajando en el hotel, pero ahora con un propósito diferente. Comenzó a documentar todo discretamente: los abusos, las violaciones laborales, las condiciones inseguras, los salarios injustos. Tomaba notas mentales de cada supervisor cruel, cada gerente indiferente, cada sistema roto. Pero también notó algo más, algo que le dio esperanza. Había bondad en medio del caos. Patricia, la supervisora que le había dado una oportunidad, secretamente ayudaba a los empleados, defendiéndolos cuando podía. Sofía, la joven a quien le habían negado el permiso, compartía su comida con los empleados nuevos que no tenían dinero. Javier, a pesar de trabajar 16 horas diarias, siempre tenía una sonrisa y palabras de ánimo para sus compañeros. Un día, durante una reunión de todo el personal convocada por el gerente general, Ricardo vio cómo Gonzalo daba un discurso sobre la importancia de la excelencia y el compromiso, mientras amenazaba veladamente a cualquiera que no cumpliera con los estándares imposibles. Hablaba de la visión del señor Sandoval, de cómo él quería perfección en sus hoteles, de cómo todos eran afortunados de trabajar para una empresa tan prestigiosa. Ricardo sintió náuseas. Ese hombre estaba usando su nombre para justificar la crueldad, tergiversando completamente lo que él había querido construir. Después de 2 meses viviendo como indigente y trabajando en los niveles más bajos de su propia empresa, Ricardo finalmente había visto suficiente. Una noche, regresó a su mansión por primera vez en semanas. Se bañó, se afeitó, se puso uno de sus trajes. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre diferente del que había sido antes. Sus ojos habían cambiado. Había algo más profundo en ellos ahora, una comprensión que no se podía desaprender.
El lunes siguiente convocó a una reunión de emergencia en el Grand Marina. Citó a todos los gerentes, supervisores y personal administrativo de todos sus hoteles. Nadie sabía de qué se trataba, solo que el señor Sandoval en persona estaría presente, algo que no ocurría desde hacía años. Cuando Ricardo entró a la sala de conferencias, hubo un silencio tenso. Muchos no lo habían visto nunca en persona. Gonzalo se acercó con una sonrisa aduladora, comenzando a hablar sobre los excelentes números del último trimestre. Ricardo lo interrumpió con frialdad. Pidió que proyectaran un video en la pantalla grande. Era una compilación que había mandado preparar, grabaciones de seguridad mostrando el trato abusivo hacia los empleados, evidencia de violaciones laborales, documentación de las condiciones injustas. La habitación se sumió en un silencio mortal mientras todos observaban horrorizados. Cuando el video terminó, Ricardo comenzó a hablar, su voz temblando con emoción contenida. Les contó todo. Les dijo que había pasado 2 meses trabajando anónimamente en sus propios hoteles, que había experimentado de primera mano la cultura tóxica que se había permitido florecer bajo su supervisión. Describió cada humillación, cada injusticia, cada momento de crueldad innecesaria. Llamó por nombre a los supervisores abusivos, incluyendo a Mauricio y Gonzalo, y los despidió en ese instante frente a todos. No habría negociaciones ni segundas oportunidades para quienes habían causado tanto sufrimiento deliberadamente. Pero luego su tono cambió. Reconoció que la culpa mayor era suya. Él había estado tan obsesionado con el crecimiento y las ganancias que había perdido de vista lo más importante, las personas que hacían posible su éxito. Había construido un imperio sobre sus espaldas, pero se había olvidado de verlas como seres humanos con familias, sueños, dignidad. Anunció cambios inmediatos y radicales. Aumento salarial del 50% para todo el personal base, prestaciones médicas completas, horarios más humanos, programas de capacitación pagados, un sistema transparente para reportar abusos, y la creación de un comité de empleados que tendría voz directa con él. Más importante aún, prometió estar presente. Ya no sería un nombre distante en un edificio lejano. Visitaría los hoteles regularmente, hablaría con los empleados, escucharía sus preocupaciones. Contrataría gerentes que valoraran a las personas tanto como los números. Y cualquier empleado que fuera despedido injustamente o maltratado, tendría acceso directo a él. Dejó su número personal proyectado en la pantalla. Algo inaudito. La sala estaba en silencio absoluto. Algunos gerentes parecían pálidos, otros confundidos, algunos claramente molestos. Pero cuando Ricardo terminó de hablar y salió de la sala, fue directamente a las áreas de servicio donde los empleados regulares trabajaban. La noticia se había esparcido rápidamente. Cuando llegó, encontró a Elena, Sofía, Javier, Patricia y todos los demás empleados con quienes había compartido esos 2 meses. Algunos lloraban, otros lo miraban con incredulidad. Elena se acercó tímidamente y le preguntó si era verdad, si realmente todo iba a cambiar. Ricardo asintió, con lágrimas en sus propios ojos. Le dijo que lamentaba profundamente no haber sabido, no haber visto, no haber escuchado. Le prometió que la lámpara que había roto sería perdonada, que nunca más un empleado sería amenazado o humillado de esa manera. Le agradeció por haberle enseñado, sin saberlo, la lección más valiosa de su vida. Los cambios no fueron fáciles. Algunos inversionistas se quejaron de que los aumentos salariales afectarían las ganancias. Ricardo les dijo que podían vender sus acciones si no estaban de acuerdo, que él estaba dispuesto a ganar menos si eso significaba que sus empleados pudieran vivir con dignidad. Perdió algunos socios, pero ganó algo más valioso: el respeto y la lealtad de su equipo. La productividad aumentó. La rotación de personal disminuyó drásticamente, y los huéspedes comenzaron a notar la diferencia. Los empleados felices creaban experiencias mejores. Ricardo nunca olvidó esas 8 semanas como indigente. Mantuvo algunas de las amistades que había hecho durante ese tiempo. Javier eventualmente fue ascendido a supervisor, pero uno que lideraba con empatía y respeto. Patricia se convirtió en gerente regional, transformando la cultura de múltiples hoteles. Sofía recibió una beca para estudiar administración hotelera, patrocinada por la empresa.
Elena pudo finalmente dar a sus hijos la estabilidad que merecían. Cada año, en el aniversario de su transformación, Ricardo pasaba una semana trabajando anónimamente en uno de sus hoteles, no ya como espía, sino como recordatorio. Se ponía el uniforme, limpiaba habitaciones, escuchaba a su gente. Era su manera de mantenerse conectado con la realidad, de nunca olvidar de dónde venía y a quiénes servía realmente. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like, compártela con alguien que necesite inspiración, y suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Déjanos un comentario contándonos qué lección te llevas de esta historia. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza y cambio. La lección que Ricardo Sandoval aprendió fue simple pero profunda. El verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, sino en las vidas que tocas y la dignidad que permites florecer. Había necesitado perderlo todo, aunque fuera temporalmente, para entender el verdadero valor de las personas que habían construido su imperio. Y aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido o deshacer el daño causado por años de negligencia, podía asegurarse de que cada día siguiente fuera diferente. Podía elegir, una y otra vez, ver a las personas, escuchar sus voces, y recordar que detrás de cada uniforme había un ser humano con historias, luchas y sueños tan valiosos como los suyos. Su imperio ahora estaba construido sobre algo más sólido que el mármol y el cristal. Estaba construido sobre respeto, dignidad y la comprensión de que todos merecemos ser tratados con humanidad, sin importar en qué escalón de la sociedad nos encontremos. Y esa era una lección que Ricardo Sandoval llevaría consigo hasta el final de sus días. Una lección que había aprendido no en una escuela de negocios ni en una sala de juntas, sino en el suelo de un hotel, con las rodillas adoloridas y las manos agrietadas, recordando finalmente quién era antes de olvidar cómo vivía el resto del mundo.